En este video vamos a revisar lo que son los ciclos for y while. ¿Por qué los voy a revisar juntos? Porque son tienen bastante en común y los dos son ciclos, entonces los vamos a ver los dos juntos. En fin, ¿qué es un ciclo for? Es otro tipo de bloque de código. Entonces vamos a comenzar con la palabra for, luego un grupo sobre los cuales se va a aplicar. Entonces eso requiere de una variable y de un arreglo. Entonces hay una forma ustedes lo pueden escribir como la variable dentro del arreglo tal, ¿no? También lo pueden poner como y con una variable igual a un rango. Y entonces lo va a aplicar sobre el rango. Eso es porque Julia ha sido suficientemente listo para que den esa opción para los que programan C o Fortran o todas esas cosas y están muy acostumbrados a ese estilo, pues que lo puedan hacer. Pero en realidad no es lo bonito. Lo bonito es pensarlo como para todos los elementos dentro de un arreglo, ¿no? Entonces ese arreglo puede ser un rango nada más o puede ser un arreglo tal cual, ¿no? Entonces por ejemplo aquí digo para todos los X's dentro de este arreglo, ¿no? Entonces así lo aplico. ¿Y qué es lo que me va a hacer? Me va a imprimir el cuadrado de x es, y voy a hacer el x al cuadrado, ¿no? Entonces tuve los números 1, 3 y 5 dentro de mi arreglo, y entonces tenía 1 al cuadrado, 3 al cuadrado, 5 al cuadrado. Luego puse una matriz, entonces me calculó el producto matricial, o sea, el cuadrado de una matriz, y también puse una cadena, y entonces me hizo la concatenación de esa cadena consigo mismo, ¿no? Que es lo que debería de hacer. Entonces, esta es una forma de utilizar los ciclos for. Ya habíamos utilizado un poco los ciclos for en la notación compacta de los arreglos. Aquí, de hecho, pueden utilizar un ciclo for para hacer un bloque de código y dentro tener otro ciclo for para poner las cosas estas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo poner todos los i o todos los i cuadradas, ¿no? Entonces me va a hacer la potencia a la cuarta desde en todos los i igual a 1 hasta for i in 1 hasta 10, ¿no? Entonces utilizo esto, me produce un arreglo. Este for sirve para producir un arreglo y este for sirve para producir una iteración, ¿no? Ahora ya lo voy a llamar iteración o un ciclo en general. Entonces lo utilizo y me va a aplicar, pues era i cuadrada, que ya era el el arreglo. Entonces me ponía sobre 1 sobre 3, sobre 1 sobre 4 sobre 9, etcétera, etcétera, y eso lo elevó al cuadrado. Entonces sería 1 al cuadrado, 4 al cuadrado, 9 al cuadrado, 16 al cuadrado y no sé qué más, ¿no? En fin, noten, esto es muy importante. Uno tiende en esta clase de ciclos, de los ciclos for, uno tiende a que si tiene un arreglo complicado, en vez de pensar, o sea, yo llamé a mi arreglo, yo qué sé, de aquí que teníamos, ¿no? Tenemos este arreglo y yo le llamo a ese arreglo, ¿no? Entonces quiero hacer una operación, entonces digo for i in 1 hasta length. Esto es lo que se suele terminar haciendo, ¿no? Hasta el length de a. Y luego aplican a i elevado al cuadrado, ¿no? Print ln a i elevado al cuadrado, ¿no? Enter. Entonces hacen esto, pero esto es absurdo. Esto es absurdo porque A ya era un arreglo. Entonces no escriban, eviten hacer, cuando van a utilizar, a veces sí requieren el índice del arreglo y utilizarlo para otra cosa, ¿no? Entonces pues ahí vale la pena poner en vez de poner el X en A, ¿no? Entonces esto es una opción. La otra opción era como lo pusimos aquí, el X dentro de este arreglo y hace el cuadrado, ¿no? Esas eran las dos opciones. La opción más correcta es esta,
no es que esta esté mal, está bien, pero no están pensando en el formato Julia, sino están pensando en la programación típica. Quizás ustedes, si no tienen tanta práctica, van a aprenderlo bien, que esta es la buena forma de hacerlo, ¿no? Entonces, hacer este tipo de cosas es la buena forma de hacerlo. Si ya tienen un poquito de práctica y se amañaron con otros lenguajes de programación, lo van a intentar hacer así frecuentemente, ¿no? Entonces yo aprendí primero que nada C, luego aprendí Fortran, luego aprendí C++, y como que me acostumbré a eso, a escribir i igual a, ¿no? Como les decía, esa versión mala, el i igual a algo, en vez de pensar en i dentro de un arreglo. Luego, cuando ya aprendí Python, empecé a utilizar eso de que debería de pensar en i igual a dentro de un arreglo, en vez de siempre dar un rango. Porque esto es intentar forzar siempre a rangos. Traten de omitir eso, ¿no? Cuando a veces es necesario, no digo que nunca lo vayan a hacer, pero en general pueden en realidad poner directamente un arreglo. Por eso es que ni siquiera otra opción es poner i igual a esto, ¿no? Entonces también lo hace, porque lo reconoce. Eso ya omítanlo, nunca lo escriban. Nunca escriban esa versión dentro de los fors. En los fors va a ser para un elemento dentro de un arreglo. Y ese arreglo puede ser un rango, pero traten de ver si no hay una manera de escribirlo más directo en el fondo, ¿no? Porque aquí pues tengo que acordarme qué significaba esta cosa. Además de que gasta tiempo en obtener el índice y en obtener el length de a la computadora, que eso no es tan grave, pero gasta algo de tiempo. Estoy haciéndolo menos legible porque tengo que recordar a qué se refería el a, ¿no? Porque el a está definido en algún otro lugar, el AI no sé qué. Entonces, mientras que aquí, desde la entrada, si lo pongo de esta manera, desde la entrada estoy diciendo X en A. Entonces, antes de leer el código, que aquí es muy directo, ¿no? Entonces no se me va a olvidar de la línea 2 a la línea 3, recordar qué significaba la A. Pero si tengo un código más o menos largo, al final puede terminarme confundiendo. Entonces, eviten hacer esta forma. No está mal, pero es mejor que lo hagan de esta manera. Para programar bonito, es mejor que lo hagan de esta manera, ¿no? O incluso de esta forma también es muy aceptable. Muy correcto, pues. Ok. Entonces vamos a lo que sigue. Aquí tenía un ejemplo más de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pongo un arreglo de arreglos, ¿no? Entonces, le llamé A con mayúscula porque se parece a una matriz. Quizás no lo voy a hacer. Le voy a poner A con minúscula. Para seguir la regla de que las mayúsculas, excepto por las matrices, van a significar en realidad una estructura, mientras que las minúsculas significan funciones y variables, ¿no? Entonces tenemos esta opción, pues es una de las opciones de toma el X dentro del arreglo, y la otra opción es como esta de aquí, ¿no? Que hago forzar el que es métete a un rango y prodúcelo, ¿no? Que además siempre puede haber confusiones sobre los rangos ahí. En fin, eviten esta forma y traten de poner más bien esta forma, ¿no? Entonces, si pueden evitar los rangos en el for, pues evítenlos, porque probablemente, o sea, si hay una versión directa, hagan esa versión directa. Es más legible, más bonito, incluso ocupa un poco menos de espacio en general. Entonces, pues, ahí dije que iba a poner aquí también la, ya está. Entonces, acuérdense de eso, ténganlo en mente. Es más o menos, es importante que se vayan acostumbrando a una buena manera de programar, ¿no? Entonces, eso les va a dar una manera buena de programar. Ahora, por último, en esto del ciclo for, les quiero contar de dos comandos que existen, que es continue y break. Continue lo que hace es, se va hacia, o sea, normalmente el ciclo for, igual que el while, van a funcionar estos dos, continue y break, de la misma forma. Comienzan aquí, entonces le asigna a la i, le asigna algún valor en el que vaya, ¿no? Entonces va, le asigna primero el 1, luego el 2, luego el 3, etc. Entonces le asigna el 1, revisa si es igual a 3, no, entonces continúa.
revisa si es igual a 10, no, entonces continúa. Bueno, aquí imprimió el 1 y luego se va aquí. Llega al end y se regresa y entonces le aumenta, pasa al siguiente elemento de este arreglo, ¿no? Y aquí, por cierto, el utilizar este símbolo o el int es equivalente. En realidad no me importa. Me gusta más cómo se ve el símbolo matemático. Pero todo el tiempo yo pongo el int porque es más rápido de escribir. Entonces, si lo quieren presentar bonito, preséntenlo con el símbolo matemático. Si no, pues no importa. Ahora, ¿qué hace cuando llegue al 3? Al i3 va a llegar aquí, va a revisar este if. Dice if 3, si es igual a 3. Entonces, ¿qué hace este continue? Continue significa sáltate todo lo demás del ciclo y vete directo al end. Y entonces vas a regresar, pero ya con un nuevo valor, con el 4, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, es que va a imprimir el 1, va a imprimir el 2, pero cuando llegue al 3 se lo va a saltar, porque va a venir hasta acá directamente. Y luego cuando llegue al 4 si lo imprime, el 5 si lo imprime, el 6 si lo imprime, el 7, el 8, el 9. Y cuando llegue al 10 lo imprime y después revisa. ¿Es igual a 10? Entonces break. ¿Qué significa break? Termina el ciclo. Llega hasta ahí, ¿no? Entonces aunque le puse un ciclo que va en este rango de valores desde 1 hasta 10.000, en realidad solo lo va a hacer sobre los primeros 10 valores y se salta el 3, ¿no? Entonces esto pues les permite hacer más eficientes sus códigos, porque yo no tengo que imprimir, por ejemplo, es algo que tarda mucho. Y si yo solo quiero que me imprima los 10 primeros valores, pues puedo omitir cualquier otro, ¿no? Entonces también podría no haber puesto el break aquí, sino simplemente ponerle un if mayor o igual que perdón, esto lo debía haber puesto aquí. O y mayor o igual que 10, ¿no? Entonces continue. Entonces ahora se va a tardar mucho más el ciclo, porque va a revisar todos los is correspondientes, pero a partir de ese punto ya no los aquí me salté con el entonces debía haber puesto mayor que 10. A partir de ese punto ya no va a hacer nada, ¿no? O sea, llega aquí y se lo salta, llega aquí y se lo salta, llega aquí y se lo salta, ¿ok? Eso nos permite hacer más eficiente, ¿no? Porque puedo poner excepciones donde no busque, no haga cálculos, no haya problemas. También permite corregir errores, ¿no? Si divides entre 0, sáltatelo y vete al siguiente elemento. Eso lo pueden hacerlo para que tengan de alguna forma una manera de eficientar. Y el break, por ejemplo, si están buscando algún valor o algo así, que se encuentre la solución de alguna cosa para algún valor dentro de un rango de posibilidades, entonces yo no quiero que necesariamente busquen en todos los valores del arreglo. Quizás tengo 1.000.000 de arreglos. En el peor de los casos va a buscar en el 1.000.000 de los arreglos de las cosas, pero ¿qué tal? Y al primer intento encuentra la solución. Entonces, en cuanto encuentre la solución, pues que termine, ¿no? Entonces que no busque sobre todos los valores, sino que termine, ¿no? Entonces eso es el poner este break, eso es lo que hace, básicamente, ¿no? Entonces hace que los códigos sean más eficientes. Eso ténganlo muy en mente. El break y el continue funcionan sobre ciclos, no sobre cualquier tipo de código, sobre ciclos. Entonces el if no es un ciclo, por lo tanto no funciona sobre el if. El if lo omite, no se va al end del if. Lo que hace es irse al end del ciclo en el que está. Claro, si yo tengo aquí otro ciclo, ¿no? For j in 1 hasta 10. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer, no? Entonces aquí quizás le pido print ln j end, ¿no? J, y para distinguirlo de los print i que tenemos, vamos a ponerle hola. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer 10 veces ese hola. ¿Por qué? Porque le pedí que hiciera eso, ¿no? Entonces, repite 10 veces. Entonces, cada vez que hace el break es sobre el ciclo inmediato, ¿sí? Mientras que el continue, igual el continue es sobre el ciclo inmediato. Mientras que hay todavía un ciclo más. Entonces llega al break, termina este ciclo interno, ¿no? El de la sys. Y de ahí se va al
print ln va length y actualiza el j y vuelve a comenzar este ciclo, ¿sí? Y eso lo hace 10 veces y por eso me imprime 10 veces esta cosa, ¿no? Entonces le voy a pedir que ya no sea hasta mayor que 10, sino hasta mayor que 4. Entonces, para que no imprima tantos. Y aquí quizás no hasta 10, sino hasta 2, para que así no me estorbe. Listo. Ahora sí, vamos al ciclo while, ¿no? Entonces el ciclo while, ¿qué es lo que hace? El ciclo while significa mientras, ¿no? Entonces, while algo significa mientras algo pase, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner una condición y esa condición de enfrente del ciclo while tiene que ser una variable booleana, igual que con el if, ¿no? Entonces, mientras se cumpla ese if, vamos a aplicar alguna cosa, ¿no? Igual que cualquier otro bloque de código, termina con un end, ¿no? Entonces, en este caso puse un contador es igual a 0. Y en lo que va a hacer es while true y, ¿no? Entonces true pues es siempre verdadero, pero además de cumplirse el true del inicio, debe de cumplirse que contador sea menor que 1000, ¿no? Entonces voy a hacer, esto es algo súper importante. Los ciclos while pueden nunca terminar. Entonces si yo elimino, por ejemplo, esta cosa y lo corro, voy a trabar a Julia. Entonces en algunos casos, ese trabar a Julia puede detenerse utilizando el botoncito de stop. Pero en algunos otros casos no. Entonces a veces funciona, a veces no. Depende a veces de qué tanta memoria ya está consumiendo. Y les puede arruinar el asunto. Entonces la única forma de detenerlo es meterse al kernel y darle restart. E incluso así, a veces si ya consumió tanta memoria RAM, su computadora está medio trabada y no logran desarmarlo tan fácil, ¿no? Entonces se les puede trabar su computadora porque no pusieron una salida de emergencia. Y esa salida de emergencia es poner AND contador menor que algo, ¿no? Entonces ustedes toman un contador que comienza en 0 y inmediatamente después le ponen un más 1, más 1, más 1. Entonces, una alternativa a esto, para que si no les gusta ver AND, es utilizar el break, como les decía. Entonces hacen el contador y si el contador se pasa de cierta cantidad, ponen un break y eso significa termina while, ¿no? Entonces esos son como salidas de emergencia para que no se sature la memoria del sistema en caso de que hayan escrito mal una función. Entonces que en realidad nunca termine, que sea siempre verdadero lo que hayan puesto dentro del while, ¿no? Entonces cuando siempre es verdadero, pues tienen un problema. Entonces para eso pueden utilizar y esta cosa o aparte, si no se acuerdan luego si es i o o, a mí a veces me pasa, entonces pueden utilizar if, contador mayor que algo, sí es muy claro, entonces break. Y ya, con eso terminan y aseguran que su código no se va a trabar en general, ¿no? Entonces, puede ser que no funcione, eso es algo muy típico que uno dentro de un ciclo while que es más o menos largo o confuso, haya algo que no estén haciendo bien y no están sumando, por ejemplo, se detiene cuando encuentra un valor, pero nunca lo encuentra. ¿Por qué? Porque en realidad no existe la solución, ¿no? Por ejemplo, detente cuando al buscar valores sobre una función, la función sea menor que 0, pero resulta que pero la función está positiva definida, entonces pues nunca se va a detener realmente este ciclo while y van a trabar su computadora, se acaban la memoria y luego es un drama porque resulta que en ese mismo notebook estaban corriendo algo que llevaban horas o hasta un par de días corriendo y resulta que llevaban un par de días corriendo trabando su computadora solo porque no habían puesto el while correctamente, ¿no? Entonces, y cuando lo tienen que hacer reiniciar el kernel, pues les duele porque pierden todo lo que habían hecho en ese momento, a menos que lo hayan guardado en un archivo, que luego les voy a enseñar cómo guardar a los archivos. Entonces, cuando hagan tareas que duren días corriendo en su computadora, que al menos todo lo que esté corriendo se los esté mandando a algún archivo y de tal manera que si tienen que detener el programa, al menos no pierdan todo lo que llevaban hecho. Ok, entonces así es como funciona el while. Necesitan escribir while, luego un booleano que puede ser verdadero o falso. Si es falso, entonces se acaba inmediatamente. Y si es verdadero, entonces hace lo que esté dentro del bloque del código. Y los break y los continue funcionan dentro de esto porque son ciclos.
Aclarado esto, vamos a ver unos ejemplos de cómo se utiliza todo esto que hemos visto hasta este punto, tanto el ciclo for como las demás cosas, como cómo hacer una estructura, cómo definir una función, etcétera, etcétera. Vamos a ver unos ejemplitos, ¿no? Entonces, en este ejemplo muy sencillo, pues lo único que hace es también calcular la suma, nada más que aquí no es de los primeros 100 valores o algo así, sino que detiene la suma cuando la suma se pase de 100, ¿no? Entonces, cuando sea 100 o más, detiene la suma, ¿no? Entonces, con eso yo ya sé que de alguna cantidad de cuántos valores, de 14, la suma de 14 valores, que nos da 105, que es el primero que se pasa. Entonces yo puedo decir, bueno, es que no quiero saber cuántos valores tengo que sumar para llegar a cuánto vale la suma de los primeros 50 números, sino lo que quiero saber es cuántos son los primeros valores que tengo que sumar para que me dé 1000, por ejemplo, ¿no? Entonces, con eso, 1000 o un poco más. Entonces ya sé que la suma de los primeros 45 valores se pasa por lo más poquito posible, ¿no? Entonces yo puedo darle así cosas un poco más grandes y voy viendo, miren, si sumo 141 valores, realmente me acerco mucho al valor de 10,000, ¿no? Así podrían ustedes ir como viendo la suma de cuántos valores, cuál es el más cercano, ¿no? Esa es como una idea probablemente de teoría de números. Aquí es algo más o menos sorprendente que me salga, ¿no? Porque me sale que el más cercano es 500,500. Y digo, ¿eso está bien? No, no está bien. ¿Y por qué no está bien? Porque había puesto un contador que era una salida de emergencia. Por cierto, una vez que ya se aseguraron que su while funciona, que sí se detiene, ¿no? Para valores pequeños, del contador, entonces pues eliminen ese contador o lo pueden dejar y poner cantidades absurdamente grandes, ¿no? Como 1 a la 52 o qué sé yo, ¿no? Entonces ya sé que no se va a detener por culpa del contador, ¿no? Entonces va a gastarme un montón de memoria probablemente, pero no exagerado. Bueno, en 10 a la 52 nunca se va a detener en realidad si fallara el while. Pero digo, uno puede poner eso o 10 a la 8 si saben que 10 a la 8 si saben que no, que realmente no van a. Y 10 a la 8 es algo que pues puede ser que tarde una hora o algo así en correr. Si se traba si no estaba bien definido mi while, pero una hora puedo esperar. Lo que no puedo esperar es 6000 años. Entonces, bueno, ya dice suficientes comentarios sobre eso. Un súper pequeño comentario extra. A veces esta clase de números, como lo estoy poniendo aquí, son poco legibles. Entonces uno puede hacer este truco. Y es el equivalente a poner comas en los números normalmente para separar de 3 ceros en 3 ceros. En realidad pueden ponerlos donde quieran. No necesitan ser separados de 3 ceros en 3 ceros. Pero así es visualmente más entendible, ¿no? Entonces yo quizás quería poner aquí un 5 o lo que sea. Y ya con esto lo puedo escribir claramente. Y estas guiones bajos para separar cifras dentro de los números simplemente los omite Julia. Entonces hace que tenga una cosa un poco más legible en general. ¿Ok? Ahora les quiero presentar un ejemplo bastante más complicado. Van a ver que hay cosas que no hemos visto del todo entre lo que ponga, aunque mucho ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, lo primero es que voy a tratar de hacer una especie de simulación de contagios por COVID o algo así entre personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Primero necesito mis variables personas. ¿Y qué tienen de propiedades esas personas? Pues tienen un estado de salud que puede ser enfermo, susceptible, infectado, muerto, recuperado, y aquí hubiera podido poner más cosas, hospitalizado, etcétera, etcétera. También le voy a poner una edad que aquí pues en el fondo no me importa para esta simulación que es relativamente sencilla, pero si quiero hacerla más realista, por ejemplo, la probabilidad de morir depende de la edad, quizás la probabilidad de contagio también depende de la edad, yo qué sé, ¿no? Algunas cosas van a depender de la edad, si la probabilidad de hospitalización, etcétera, etcétera, etcétera. Luego el tiempo de salud. ¿Qué significa el tiempo de salud? Sería como el estado, llega a un estado de salud y empieza a correr un contador.
que pueden ser las horas o algo así, y eso lo está contando cuánto tiempo está pasando en ese estado de salud, ¿sí? Porque puede ser que de el tiempo que esté en ese estado de salud dependa de si se va a recuperar, si se va a enfermar más, si se va a morir, si va a pasarle qué cosa. Entonces, ese es un valor importante sobre la propiedad de mi persona. ¿Cuánto tiempo lleva en un estado de salud determinado? Además, quiero simularlos moviéndose por ahí, entonces quiero saber la posición, quiero saber cuando dos personas están juntas si se infectan o no se infectan. Y también la velocidad a la que se están moviendo, ¿no? Entonces voy a pensar que están como caminantes aleatorios, aunque podrían ustedes pensar en una versión mucho más complicada, ¿no? Entonces esos son los valores dentro de mi estructura, que por cierto yo podría haber generado aquí en vez de personas, donde todas estas cosas fueran arreglos, ¿no? Arreglos y arreglos de arreglos. Entonces una sola variable ya incluye toda la información de mi sistema, ¿ok? En fin, ahora noten que aquí estoy poniendo ahora sí todos los comentarios, ¿no? Entonces esto es cuando ustedes entreguen una tarea y cuando hagan un proyecto y cuando en general en su vida escriban un programa que vale la pena, ¿no? Entonces no tienen que escribir las líneas de comentarios y las líneas de qué es lo que hace la documentación en cada cosa que escriban, sino en cada cosa que escriban que consideren que ya está en el estado final, o sea que ya está bien, ya la aprobaron, ya lo revisaron, ya les gustó, ya pulieron el código para que sea bonito y demás. Entonces pasan a hacer esto de poner los comentarios en cada parte y también poner la documentación, porque eso hace cualquier otra persona, en este caso el ayudante o yo o ustedes mismos en un futuro, si requieren de lo que se hicieron, puedan entenderlo mejor, ¿no? Entonces es importante que la gran mayoría de las líneas tengan algún comentario de qué significa, ¿no? Algunas cosas no las necesitan estar poniendo, pero porque se repiten un poco, pero en general el código debe de estar comentando casi cada línea para que sea entendible y debe de tener una documentación, ¿ok? Entonces esto es algo importante. Si no lo tiene, es una razón por la cual puede bajar su calificación en algún problema. Y es una razón por la cual ustedes en un futuro no van a entender lo que hicieron, o una razón por la cual alguien como el ayudante no entiende lo que hicieron y si algo cometieron de error, no lo puede corregir, no puede decir estuvo bien excepto por un pequeño error, porque no se entiende el código y por lo tanto pues tienen una nota mala, o no pueden compartir su código, o no pueden colaborar, o no pueden ustedes utilizar su código en un futuro, en 6 meses incluso, o en 3 meses. A veces puede ser que les pida reutilizar parte de su código que hayan hecho, porque va a ser constructivas algunas cosas, y ya no se acuerden cómo funciona. Entonces necesitan poner comentarios en todos lados. Y también hacer su pequeña documentación. Entonces aquí otra cosa más. Hay funciones que tienen este simbolito. Ya vimos por ahí algunas sobre los arreglos, el push, el pop. Vimos que tenían este simbolito de admiración al final. Ese simbolito de admiración se pone cuando las variables dentro de la función, o sea, los argumentos que estamos metiendo, si yo le meto un valor y me regresa y la función cambia ese valor, entonces debo de poner este simbolito. No significa que porque no lo ponga no va a funcionar el código. Es una cuestión de convención. Si yo tengo este código, sé que mi función va a modificar una o todas las variables de dentro, ¿no? Entonces, si yo le meto aquí una variable que es persona, pues quizás me va a modificar las propiedades de la persona, ¿no? O la de la persona 2, o quizás me va a modificar el rango de contagio, o quizás me va a modificar la probabilidad de contagiar, ¿sí? Entonces, como puede haber un riesgo de que no un riesgo, más bien, como esta función me cambia alguna de estas variables, le tengo que avisar al usuario que eso va a suceder, y por eso pongo mi signo de admiración. En este caso se cambian, se puede cambiar el P1 o el P2, ¿no? Entonces se pueden modificar y por lo tanto tiene que venir
con esta cosa, con este simbolito, porque en general puedo modificar estas cosas. El push pues cambia el arreglo y por lo tanto viene con un simbolito de admiración porque está cambiando algo. Otra cosa más, en general las funciones que hagan no deben de ser largas. Entonces aquí quiero mostrarles la última función que vamos a ver, ¿no? Entonces esta es la función simulación de contagios. No es larga, en realidad sí lo es. Requiere dentro de la función mover, de la función cambiar velocidad, de la función evolucionar, y quizás otras cosas aquí también de contagiar, ¿no? Entonces sí es más o menos larga, en realidad, pero la partí en varias chiquitas, ¿no? Entonces contar casos por ahí está, no sé dónde está, pero seguro está por ahí. Acá está, contar casos, ¿no? Entonces contar casos es otra que es más o menos larguita, pues no la pongo aquí adentro, no pongo todo for y estos if aquí adentro, sino simplemente primero quizás lo escribí, es todo lo que estaba dentro de la función contar casos estaba por aquí. De hecho, no quizás, eso pasó. Yo me puse a escribir la función simular contagios y mientras la iba escribiendo me daba cuenta ya quedó muy larga. Entonces, ¿qué cosas puedo como compactar? Y me iba dando cuenta que pues esto en realidad puede ir afuera sin ningún problema, evolucionar puede ir afuera, ¿no? Y hay algunas que son un poco más largas, un poco más cortas, pero en general que en sus funciones no pasen de 50 líneas. Y entre más corta sea la función, es mejor, aunque para ello requieran hacer no una función, sino 20, 30, 50, 100 funciones, es mejor, es más legible el código por mucho y se puede reutilizar. Y además normalmente cuando ustedes sacan de su código las funciones, resulta que había cosas que podían usar varias veces, ¿no? Entonces aquí por ejemplo es probable que yo hubiera podido sacar todo lo de aquí, ¿no? No lo hice, pero pude haberlo sacado porque fíjense, es más o menos lo mismo, ¿no? Excepto por una cosa, aquí hay un else que intercambia. Lo que estoy diciendo es, si el estado de salud del 1 es susceptible y el estado de salud del 2 es infectado o enfermo, entonces se puede contagiar y aplica algo, ¿no? Si es al revés, también se pueden contagiar, pero se contagia el inverso. Pues quizás pude haber hecho una función que ya me incluyera quién es el susceptible y quién es el que está enfermo o infectado, y simplemente meto eso, y entonces me queda un if, la función de un solo renglón, el else y la función de otro renglón, ¿no? Entonces aquí lo hice un poco mal, a propósito, no cambié eso, porque como les digo, cuando uno comienza a hacer la programación, puede quedarles largo. En el siguiente paso, ustedes identifican cuáles son las zonas que son largas. Entonces, en este caso, uno identifica que esto es algo que se puede reducir y que es la misma función, ¿sí? Entonces, lo saco, hago una nueva función de eso, que elijo un nombre adecuado para esa función, que sea, en vez de contagiar y ya, le pongo, yo qué sé, contagiar de cerca, ¿no? Entonces, contagiar es una función que primero revisa si están suficientemente cerca. Eso es lo que hace esta función, ¿no? Revisa si están en el rango de contagio. Y después revisa si están con el ser susceptible o infectado. Aquí yo ya sabría que uno es susceptible y el otro es contagioso, digamos. Entonces, se debe de aplicar el proceso aleatorio, el generar un número aleatorio, revisar si es menos que la probabilidad, menos que la probabilidad de contagiar, y luego aplicar el cambiar el estado de salud del 1 y actualizar el tiempo de salud de ese mismo, ¿no? Y eso mismo lo aplico para acá, y lo único que tengo que cambiar es cuál es el orden, ¿no? En un caso ponía el P1 y luego el P2, y en este caso pongo el P2 primero y luego el P1, ¿no? La persona 1 y la persona 2. Ok, aclarado eso, voy a hacer notar algunas de las cosas que este código tiene extras que no hemos explicado. Primero, dentro de contagiar, aquí lo separo por coma y los demás los separo por punto y coma. Además, pongo rango igual a algo y contagiar igual a algo, mientras que aquí no lo estoy poniendo igual, ¿ok?
En este caso, otra de las cosas que hago extra es ponerle un punto suspensivos. ¿Qué significa eso? Además del punto y coma también y la cosa de ahí. El igual, pues. Y ya, creo que en realidad son las cosas que puse aquí en este código. Pero me faltó una que sería, en vez de poner punto y coma aquí, poner coma. Y después poner las variables igual a un valor. Entonces en el siguiente video voy a explicar con detalle esas tres cosas, ¿no? Los puntitos suspensivos, el poner el punto y coma y las variables igual a algo. Y el poner simplemente coma y las variables igual a algo, ¿no? Que son las posibilidades de los tipos de argumentos que pueden tener dentro. Y no me refiero al tipo de variables, sino a los tipos de argumentos. Hay varios tipos de argumentos y esos son los que incluyen los puntitos, o es un símbolo, el punto y coma, y el coma y con las variables igualadas a algo, ¿no? Esas son las tres cosas. Ahora sí voy a correr estas funciones, ¿no? Entonces ya vieron que hay un ejemplo complicado. Estos van a tener el acceso a este notebook, entonces pueden correrlo. Quién sabe que modifiqué ahorita. O sea, se quejó de que sintaxis invalid porque hay un símbolo de pesos. Entonces vamos a buscar dónde está el símbolo de pesos seguido de esta cosa. Se quejó porque no sé si ese era el que tenía problemas. Parece que sí, que en el texto no lo acepta. Rayos. Bueno, vamos a quitar todos estos y ni modo. Según yo debería de haber la versión de LaTeX, pero parece que por alguna razón puede ser que sea porque no instalé la paquetería correcta para eso. Aquí. Ok, ya están funcionando. Y ahora de aquí, que es un push que me estoy generando. Lo hago porque voy a utilizar estos símbolos de puntitos que lo que me permiten es utilizar tuplas. Luego explicaré que es una tupla con más en detenimiento, pero es algo muy parecido a un arreglo, aunque no es un arreglo, es algo parecido a un arreglo. Pero para ellos no hay un push definido, entonces me lo tuve que inventar y simplemente lo que estoy haciendo es requiere de dos casos. Si el arreglo es vacío, el push es vacío, entonces cuando hago el push de una cosa, de una tupla vacía, un elemento le hago, más bien una tupla vacía le hago el push de un elemento, entonces me va a regresar la tupla de un elemento y por eso viene esta coma, eso lo vuelve tupla. Y si no es vacío, si no está vacía la tupla, pues entonces le va a agregar el elemento al final, ¿no? Eso es todo lo que hace. Ok, entonces ya hago el push. ¿Y por qué hago eso? Pues porque quise producir mis personas con diferentes características. Entonces puse una persona que tiene que está infectada, tiene 20 años, su tiempo de salud desde infectado es 0, y su posición es en rand rand 2, ¿no? Entonces es un valor en un cuadro de 1 por 1 y su velocidad es rand 2 menos 0.5, o sea, se puede mover en todas las direcciones, aunque con preferencia hacia las esquinas de alguna forma en la velocidad. Entonces ya genero mi tupla de un solo valor y luego le voy a agregar a esa tupla muchas más personas, ¿no? Entonces ahora la diferencia es que estas muchas personas son susceptibles, no están infectados, todos tienen también 20 años porque la edad de todas formas no me importa, y nuevas posiciones y velocidades de forma aleatoria. Entonces los agrego a mi tupla, que la tupla, para eso agregué los 3 puntitos. Ya después explicaré con más detalle qué son los 3 puntitos. Y ahora sí voy a, genero mi tupla. Entonces agregué 50 personas ahí. Entonces hay 51 personas en total en un cuadrito. Y voy a revisar cuáles son la cantidad de susceptibles, la cantidad de infectados, la cantidad de enfermos, la cantidad de muertos,
y la cantidad de recuperados. Y aquí quiero mencionar que la función simulación de contagios lo que me va a ir imprimiendo es justamente eso, la cantidad de enfermos, infectados, etcétera, etcétera. Entonces es una función que no me arroja resultados en realidad, creo que realmente no arroja nada, pero lo que sí hace es irme escribiendo, imprimiendo los resultados, ¿no? Entonces lo voy a correr por alguna cantidad de tiempo. Termina de correr esta simulación, ya me acordé que es lo que hice. Termina de correr cuando ninguno está ni enfermo o sea, ninguno es contagioso, de tal manera que ya no pueden en realidad evolucionar más, ¿no? Entonces si no están infectados y no están enfermos, entonces o están muertos y ya no pueden modificar esa situación, o están recuperados y ya no pueden modificar esa situación, o quedan puros susceptibles, ¿no? Entonces si no hay ni uno solo que esté infectado o enfermo, pues ya los susceptibles se quedarán susceptibles porque ya no se van a enfermar, ¿no? Entonces por eso es que detengo la simulación cuando eso sucede. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Puse por ahí algunas cantidades inventadas. Esto debería de haber funcionado, pero por alguna razón, alguna modificación que hice ahorita no funcionó. Denme un segundo. No, ya resolví el problema, pero voy a relanzarlo para que vean que no hay engaño. Era que había modificado algo para que se viera más bonito y no cambié una letra por ahí. En fin. Aquí pueden ver que comienza con 50 susceptibles, un infectado, ¿no? Se mantiene así como un infectado y de repente pues el infectado se recupera, ¿no? Entonces en este caso pues hubo suerte, se recuperó. No es cierto, no se recuperó, se enfermó. Se enfermó, pero por ahora no ha contagiado a nadie. Se enfermó, se mantuvo enfermo por ahí algún tiempo. Y después de estar enfermo se recuperó. Entonces no logró infectar ese enfermo a nadie. Pues quizás, ¿por qué? Porque tenía una probabilidad de muerte relativamente pequeña, una probabilidad de contagiar relativamente pequeña. Vamos a subir la probabilidad de contagiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, por aquí algo también está haciendo mal. Ahora en realidad no había nada mal, nada más que tenía por ahí un rango de contagio muy pequeño definido. Entonces ya lo puse como una variable que debo de poner aquí para que, o sea, no cambié nada más que aquí en esta línea le cambié las posibilidades de modificar el rango de contagio, ¿no? Entonces, si yo pongo un rango de contagio más o menos grande, pues todos al final se contagian. Aquí me faltó correr otra vez entonces todos al final se contagian y pues hay alguna cantidad que se muere, alguna cantidad que sobrevive. Entonces esta probabilidad dirán, ¿por qué? Porque si la probabilidad de muerte es tan pequeña, ¿por qué se mueren tantos dentro de 51 personas? Porque la probabilidad de muerte es la probabilidad de muerte en cada paso de tiempo mientras está enfermo o infectado, ¿no? Entonces eso pues hace que la probabilidad de muerte total sea como la integral de toda esa cosa y eso da una probabilidad de muerte muy alta al final, ¿no? Bueno, entonces si yo le voy bajando aquí el rango de contagio, pues otra vez se me olvidó correr voy a ir bajando el número de personas que terminan infectadas, ¿no? Entonces si tengo aquí en este caso probablemente tuve ahí un poco de mala suerte, pero en general pues ven que quedan, no, realmente sí se generan pocos susceptibles por culpa de este rango de contagio, ¿no? La probabilidad de contagiar es alta, pero no es altísima, porque aquí es mientras están en contacto. Entonces si están en las cercanías, pues pueden contagiar o no contagiar. Entonces ven que si uno le varía aquí el rango pues va a ir poco a poco. Otra vez se me olvidó correr poco a poco se van. De hecho aquí hubo un brinquísimo, ¿no? Entre punto 1 y punto 3 antes eran prácticamente todos se enfermaban y aquí prácticamente no hay ninguno que se enferme, ¿no? Entonces a ver, podemos probar. Primero otra vez aquí se me olvidó y luego aquí está poner 2. En fin, pues ya van viendo cómo es, como que por ahí está el brinco, ¿no? Aquí hay 19 susceptibles y antes no había tantos susceptibles cuando era punto 3
y en el caso del punto 1 pues era prácticamente ninguno, ¿no? Otra vez. Vamos a verlo otra vez aquí. Pues quedan muchísimos, prácticamente, o sea, más de la mitad, mucho más, ¿no? Casi el 80%, 76%, quedan susceptibles, o sea, casi no alcanza a cubrir. Si uno se va a un rango de... No, otra vez. No aprendo. Si uno se va a un rango de contagio muy pequeño, pues básicamente ninguno se contagia, ¿no? Están aislados de alguna forma. Eso sería como una especie de quédate en casa, ¿no? Entonces, si sales de casa, pues te estás aumentando tu rango de contagio o algo así, ¿no? O si se ponen mascarilla, reducen la distancia a la que tienen que estar para enfermar a las otras personas o algo del estilo, ¿no? Entonces, entre más van aumentando como si gritan mucho y demás, pues ese rango de contagio, otra vez. Creo que ya los debería de poner en la misma celda. Para que ya no me pase eso. Ahora sí. Mientras uno va aumentando, pues cada vez más se enferma, ¿no? Y aquí con la probabilidad de contagiar, pues uno puede reducirla. Y de todas formas, si el rango de contagio es muy alto, pues de todas formas, básicamente todos se enferman. ¿Por qué? Porque prácticamente todo el tiempo estamos en contacto. Entonces, aunque la probabilidad de contagiar en cada paso de tiempo sea muy pequeña, en la acumulación, pues es cada minuto o cosa así que se supone que dura el paso de tiempo, pues tengo una probabilidad de contagiar a los de esta simulación, ¿no? Entonces por eso es que pasa eso. Bueno, en fin, no vamos a revisar más de este ejemplo, lo dejamos así, ustedes lo revisarán en casa en el notebook con cuidado, para entretenerse, pero pueden ver que lo que quiero con lo que se queden es, ya pueden hacer hasta este punto simulaciones más o menos sofisticadas, excepto por detallitos que vamos a ver en el siguiente video. Orientado a objetos, o sea, pueden aquí empezar a pensar en propiedades de las personas que van a incluir, y luego esas propiedades sirven para hacer una simulación de infección, pero también sirven para hacer una simulación de cuestiones sociales, y también sirven para hacer una simulación de cómo conducen en un coche, y yo qué sé, ¿no? O sea, todo lo que sea interactuar entre personas, en el fondo cosas sociales, económicas, etcétera, les va a servir esta variable, ¿no? Si la definen muy adecuadamente, meten sus propiedades adecuadamente, les va a servir para hacer simulaciones de esa clase de variables, ¿ok? Bueno, lo segundo que quiero que se den cuenta es el cómo se debe de presentar un código, que es lo de los comentarios por todos lados, para que vaya explicando qué es lo que hacen, ¿no? Entonces aquí comenté en esta parte, en esta ya no, porque esta era una repetición de lo anterior. Entonces, ¿para qué lo comento si es básicamente lo mismo? Pero en general sí tiene que ir comentarios casi por todos lados, ¿no? Entonces hay algunas líneas que me salto de comentar, pero la gran mayoría, el texto debe de estar comentado para que sea claro, para que yo pueda entenderlo cuando lea sus trabajos, pero para que ustedes mismos puedan entenderlo. Lo siguiente es, también deben de utilizar este simbolito para cuando están modificando una variable. Voy a explicar cuándo se modifican las variables y cuándo no se modifican las variables por cómo definen la función. Y por último, lo más importante al mismo tiempo, las funciones no deben de ser gigantes. Siempre deben de ser a lo más de 50 líneas, y una de 50 líneas es en realidad ya larga, y tiene que ser porque tienen que revisar explícitamente los casos, ¿no? Por ejemplo, esta de contar casos, pues tengo que revisar explícitamente los casos, y está difícil reducirlo, ¿no? Se puede todavía reducir un poco más, pero de alguna manera, pues reducirlo lo hace tampoco legible. Entonces, cuando se tienen que contar o revisar casos muy concretos, entonces se tiene que describir paso por paso, pero traten de hacer lo más compacto posible las funciones. No necesariamente significa que el código total va a ser corto. Lo que significa es que cada función va a ser corta, y cada función uno la puede entender bien. Es un problema complejo, si lo separan en problemitas chiquitos, se van a entender bien. Entonces es legible y todo el mundo lo puede utilizar, entender, modificar, porque cada pedazo es muy comprensible, ¿no? Esto se lo doy, se lo enseño a alguien
pues más o menos bueno de secundaria, que le gusten las computadoras, y probablemente lo va a entender, no va a tener tanta dificultad en entender cada uno de los pedazos de las funciones. En general hay funciones que son muy sencillas. Digo, por ejemplo, si uno escribiera en vez de seno de x, escribiera el desarrollo de Taylor cada vez, pues sería horrible y nadie entendería qué está detrás. Pero poner seno de x, bueno, es un desarrollo de Taylor que ya sé cuál es, pero no lo necesito ver todo el tiempo. Entonces, piensen en eso cuando hagan sus programas. Sepárenlo, divídanlo en pequeños bloques y esos pequeños bloques son pequeñas funciones para que sea legible. Bueno, entonces en el próximo video les explicaré esos detalles de los puntos, punto y coma, etcétera, etcétera.